Tenemos 3 expositores de lujo, como cada mes. Emiliano, después Santi y después Francisco. Hacemos y después al final tenemos un espacio de preguntas. Adelante, ahí. 15 minutos. Sí. Hola, Perfecto, bueno. perfecto. Bueno, bien, buenos días. Vamos a hacer una pequeña presentación sobre una revisión bibliométrica que habla acerca de simulación en ciencias sociales y modelos basados en agentes, y un poco también la forma de documentar esos modelos. ¿Bien? Es un trabajo en conjunto con los doctores Gabriel Uría y Silvia London, que son además los tutores de mi tesis doctoral, que forman parte de uno de mis trabajos de mi tesis doctoral. Y las motivaciones son por qué utilizar modelos basados en agentes en ciencias sociales y por qué documentarlos. ¿Por qué usarlos? Es porque permite esta posibilidad de crear sociedades artificiales donde uno puede analizar individuos, diferentes tipos de entidades y las interacciones entre sí. ¿Y por qué documentarlo? ¿Y por qué buscar ciertos estándares para documentación? No existe un estándar metodológico para describir, trabajar y analizar este tipo de modelos. De hecho, eso es una de las falencias que hay. A veces el tema de que existe demasiada libertad para generar los modelos hace este tipo de problemas, que sean después difíciles de analizar para el que lo lee o intenta replicarlo. ¿Bien? Y que falta un lenguaje común, si se quiere. Algo importante es que vamos a rever la importancia de la comunicación de los modelos, pero hay una parte importante que no está vista acá, que es de cómo se manifiestan después los resultados de los modelos, que eso es otro tema súper importante. Bueno, ¿qué es este protocolo ODD? Que es un acrónimo de Overview, Design Concept and Details. Está desarrollado, los primeros trabajos son del año 2006 y 2010, con algunas revisiones posteriores, y lo que nos permite es facilitar la lectura y la descripción de los modelos y hacerlos más entendibles, permite su mejor replicación y establece una serie de conceptos de diseño que puedan tomarse en cuenta para desarrollar modelos basados en agentes. Y bueno, ¿cuáles son las partes? Bueno, ya de hecho lo que se intenta es describir cuál es el propósito del modelo, cuáles son las distintas entidades, grupos, personas, individuos, agregados, las variables de estado y las escalas temporales, cuáles son los procesos, o sea, no solamente son ecuaciones con los procesos, sino que hay muchas más descripciones. ¿Bien? Los conceptos de diseño, que son, bueno, desde cuáles son los procesos emergentes, los objetivos, cuál es el aprendizaje, si se puede hacer predicción, etc. Bueno, cómo se inicializan esos modelos, cuáles son los datos de ingreso y cuáles son los submodelos que surgen, ¿no? que son a partir de este primero. Esto no da el tiempo para escribirlo, pero es un poco así. El proceso no solamente son ecuaciones, sino que hay un montón de descripciones. De hecho, es un protocolo escrito. Bueno, hay muchas revisiones sobre modelos basados en agentes en ciencias sociales, en distintos tópicos. También sobre la multidisciplina, que esto favorece la multidisciplina, este tipo de enfoques. Y bueno, ¿cuál es el efecto diferencial en ciencias sociales? Que es la heterogeneidad en los comportamientos y el análisis de las dinámicas sociales. ¿Bien? Y bueno, algunas preguntas que nos intentamos responder son, por ejemplo, si existe un estándar para la documentación de modelos basados en agentes de ciencias sociales, si este estándar en particular ha llegado a introducirse bastante en la literatura de ciencias sociales y en qué áreas, y bueno, si podemos definir algunas áreas que estén más definidas, si podemos caracterizar la investigación en ciencias sociales que sigue este tipo de protocolos, o sea, si podemos encontrar diferencias entre los que siguen este protocolo y los que no, y ver también si favorece la comunicación y la multidisciplina el uso de este tipo de protocolos. Bueno, ¿qué hacemos? Como le dije, es un análisis bibliométrico, sacamos datos de la base de datos de Scopus, ¿bien? Artículos relacionados con este protocolo, lo que hacemos es tomamos los artículos que citan a Green y otros autores, tanto del 2006 y 2010, que son los dos artículos, es el primer artículo y después la actualización del protocolo. Bien, aquí está, a efecto de replicación, les dejo como la búsqueda en Scopus. Bueno, los distintos filtros
para cada uno de esos artículos. La cuestión es que hay muchos que citan a los dos, entonces luego lo que hacemos es filtrar a los duplicados y bueno, quedan 440 artículos, todos autores, títulos, abstract, keywords, afiliación de los autores, el país, el año y las referencias. Las referencias para ver si podemos también linkearlo por ahí. Y utilizamos un paquete de R para trabajar con los datos. Y también lo que hacemos es analizar los datos de modelos basados en agentes en ciencias sociales y después solo vamos a comparar con los que solamente citan a estos artículos. Bueno, aquí también está para efectos de los que quieran hacer esta misma búsqueda y chequearlo, es esta búsqueda en Scopus. Y bueno, en total son 1717 artículos, o sea, lo que hacemos es buscar modelos basados en agentes, que hay con distintas variaciones en ciencias sociales, son artículos en economía o ciencias sociales, y bueno, son 1717 artículos y los datos que recolectamos son los mismos. Bueno, esto es un poco la definición de análisis bibliométrico, que básicamente lo que hacemos es vincular artículos a partir de los artículos que citan o de los que son citados. Y bueno, ahora les voy a mostrar algunos resultados. Uno, por ejemplo, es una red, una especie de árbol de citas, ¿no? Donde podemos ir vinculando a partir del artículo principal cómo se van citando entre sí. Y esto nos permite ver, aparte de que es un mapa cronológico, las primeras vertientes, las vertientes principales y las vertientes que van surgiendo, ¿bien? Que son distintos tópicos. Bien, entre otros, comienza con el uso del suelo, el cambio del uso del suelo, y después otros como por ejemplo las redes industriales, propagación de enfermedades, después otros que tienen que ver más con la economía circular, o los patrones de comunicación y de movimiento y la expansión urbana, y después otras vertientes que tienen que ver más con la innovación y las políticas, ¿no? Intervenciones de política. Este es el árbol, más que nada, es un poco complicado de leer, pero la idea es que surge de esta rama principal dentro de todos los artículos que logramos recabar. Este es son los artículos principales, que son de Polkil, que son los primeros que citan el primer artículo 2006, dentro de nuestra base, y a partir de allí va surgiendo. Después hay otros que se van abriendo, que son otros temas, que son estos que yo les comentaba, que son otras temáticas. Bueno, lo que hacemos después es la misma red, pero tomando en cuenta solamente los 30 artículos más citados, ¿sí? Que son de la rama principal, y esto nos permite ver cómo del artículo 2008 surgen otros, ¿no? Y en cada una de estas vertientes tiene que ver con diferentes temas, como por ejemplo la eficiencia energética, el turismo, luego el análisis de resultados, esta vinculación entre sistemas naturales y humanos y modelos espaciales, y después una última vertiente que se está acá, que es más que nada metodológica. Después las redes de cocitación, que acá lo que vamos a ver son las referencias principales, y que bueno, lo que podemos ver es, a través del algoritmo de Lovain podemos detectar 3 clústeres, y lo que encontramos es, en azul, es un grupo de artículos que son los artículos principales, tanto en citas como en centralidad de la red, y que son los vínculos entre los modelos basados en agentes y las ciencias sociales. Después, en rojo, es el grupo de artículos que son las referencias metodológicas, ¿sí? En el protocolo. Y tanto en el protocolo como también en el software a utilizar. Que por ejemplo es este artículo de Wilecki, que es NetLogo, que es uno de los software usados. Y después en verde, este grupo en verde, son artículos que son menos centrales, que tienen que ver con lo que yo les comentaba de la utilización en un principio, que son artículos referidos a uso del suelo, cambio de uso del suelo, etc. Como ven, las referencias principales, que esto acá tiene que ver el tamaño del punto, esto, que son los artículos de Grimm y otros autores de 2006 y 2010. Bueno, en ciencias sociales, en el total de las ciencias sociales, modelos basados en agentes de ciencias sociales, el árbol es diferente, la red es diferente. Podemos encontrar en este grupo rojo a los artículos principales, bien, que es, por ejemplo, es el artículo de Wilecki, el artículo de Schelling, de segregación, y los artículos de Barabás y otros. Y que bueno, que más que nada vinculan complejidad, modelos basados en agentes, y bueno, análisis de redes. Y en este grupo azul, que es donde aparece, por ejemplo, el artículo de Grimm y otros autores, son artículos menos centrales,
bien, que vinculan con uso del suelo, innovación, y hay algunos reviews. Que lo importante de esto es que no son centrales a la literatura en ciencias sociales. Bien, los artículos de Green y otros autores que siguen este protocolo. Luego, si analizamos las redes, bueno, las keywords más importantes, 5 lo que minutos, podemos... Emiliano. Ah, Perdón, bien, 5 minutos. bien, perfecto, perfecto, gracias. Si vemos las palabras clave más importantes, tanto en la literatura que sigue este protocolo, como en el total en ciencias sociales, lo que vemos es, bueno, puse con el mismo color las que coinciden, ¿no? Vemos muchas que coinciden, tal vez no en el mismo orden, pero que coinciden las mismas palabras clave. Y bueno, también esto en palabras clave de los autores o las que están asociadas al manuscrito en Scopus. Eso vemos que son las mismas, pero hay algunos pequeños cambios, que son, por ejemplo, que son las diferencias, ¿no? Algunos tienen que ver con los tópicos utilizados en la literatura y en la otra. Bien, y también la importancia de la validación y la replicación en los artículos que siguen el protocolo ODB. Bueno, después las revistas más importantes están marcadas en negrita las que son diferentes. Bien, para empezar, bueno, la importancia de Haas, que es en todas estas literaturas, es de las más importantes. Y a lo que sí son las diferencias, ¿no? En un caso, en el caso de Total en Ciencias Sociales, hay muchas más revistas de economía, y en estas otras, bueno, lo que hay son muchas más referidas a uso del suelo y ecología. Bueno, después, casi como una última cosa más que les quería mostrar, son las redes de colaboración entre institutos, universidades y también entre países. Acá pueden encontrar a la izquierda las redes de vínculos entre países. Esto es, si hay están vinculados, por ejemplo, si hay coautores que son de más de un país. Entonces, ahí van a encontrar un link entre los países. Y esto es lo mismo, pero a nivel de institutos de investigación o universidades. Esto es para ODD en ciencias sociales, y lo mismo encontramos para modelos basados en agentes en ciencias sociales. Ahora esto lo vamos a analizar un poco a partir de las métricas de las redes. Y una cosa que podemos decir es que en ambos casos los centros de investigación principales están en Estados Unidos y en Europa Occidental. Estos grupos de investigación son los vínculos entre los centros en diferentes regiones. De hecho, se puede ver que hay como una estructura de centro y periferia. Y hay muchos países que están solo vinculados por uno de los países en el núcleo. Después, que las redes son redes de mundo pequeño, que después, acá vienen las otras cuestiones importantes, que es que las redes de centro de investigación relacionadas con este protocolo son más densas y tienen mayor transitividad. Son líneas más específicas de investigación y son metodologías más específicas que favorecen mucho más el intercambio. Y entonces permiten mejores links entre centro de investigación, y también podemos decir que una posible explicación que podría facilitar la reproducción y el entendimiento de los resultados. Por eso es que encontramos son redes más densas con mayor transitividad. Y bueno, un poco yendo a las conclusiones del trabajo, es que encontramos que existen avances de este protocolo en ciencias sociales, en modelos basados en agentes de ciencias sociales. Aún así no es un estándar y está lejos de ser un estándar. Hay, un poco en una revisión de la literatura, han habido modificaciones en este protocolo para hacerlo más conveniente a ciencias sociales, y han habido distintas contribuciones metodológicas. Una cuestión es decir si una barrera es esto de que estamos más acostumbrados, por ejemplo en economía, a los modelos basados en ecuaciones, y estos son protocolos escritos. Luego, un poco hablando sobre el progreso que ha habido, cuáles son las áreas donde más se ha desarrollado, y son los vínculos, por ejemplo, entre la ecología y la economía, y análisis de comportamiento. Bien, también encontramos que existe en estos lugares donde hay más multidisciplinaridad, hay más vínculos. Bien, y bueno, y hay un énfasis en la reproducibilidad y en modelos y en trabajos metodológicos. Y después, para finalizar, bueno, la literatura que sigue este protocolo viene de las mismas regiones, pero aún así las redes tienen ciertas diferencias, ¿no?
que era lo que comentamos hoy, y que lo otro que podemos decir, un poco para cerrar, es que hay un trabajo más multidisciplinario en esta literatura que sigue este protocolo. Bien, y bueno, hay algunas extensiones que es pasarlo, hacer este mismo trabajo pero con otras bases de datos y enfocarnos en las expectativas como un fenómeno emergente y hacer un análisis un poco más pormenorizado de este tema. Bien, y bueno, por acá les dejo las referencias, bien, si quieren les dejo las referencias. Bien, bueno, muchas gracias. Así que gracias, Emiliano, súper interesante. Y ahora vamos a pasar a hablar de otra cosa, de crisis financiera y dólar. Así que adelante, Santiago. Vale, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a presentar. Este es un paper conjunto con Máximo Sangiacomo del Banco Central. Es un trabajo bastante preliminar, así que cualquier comentario va a ser más que bienvenido. La principal motivación es que queremos estudiar cómo shocks a los bancos afectan a la actividad real. Y esto es importante porque pensamos que los bancos en general no pueden compensar su hoja de balance ante ciertos shocks. Entonces, si hay ciertos shocks negativos en la hoja de balance de los bancos, esto va a implicar una caída en la capacidad de préstamo de los bancos. Al mismo tiempo, hay una literatura que ha identificado que las relaciones entre firmas y bancos suelen ser persistentes y estables en el tiempo. Entonces, si uno de estos links, estas conexiones entre bancos y firmas se rompe, es difícil que se vuelvan o es difícil sustituirla en el corto plazo. Y al mismo tiempo, en mercados emergentes como es Argentina, digamos, el mercado de capitales es limitado, entonces los bancos, las firmas se financian principalmente con los bancos para financiar su capital de trabajo y sus inversiones. Y principalmente nos queremos concentrar en la oferta de crédito en moneda extranjera porque es principalmente escasa durante periodos de crisis financieras, es de vital importancia para exportar e importar, puede conducir a efectos negativos de hoja de balance ante depreciaciones y en general los bancos centrales en momentos de crisis financieras pueden hacer facilidades en general en líneas de pesos o moneda local y no en moneda extranjera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el paper? Bueno, vamos a estudiar el caso de la crisis moneda, balanza de pagos o crisis soberana que comienza en abril del 2018 en Argentina. Vamos a estudiar el rol, o queremos identificar el rol de shocks a la oferta de crédito en moneda extranjera sobre la performance exportadora. Y finalmente, como me considero un macroeconomista, o aspiro a ser un macroeconomista, construimos un modelo de equilibrio general en donde va a haber entrepreneurs que pueden seleccionarse hacia exportar y van a estar sujetos a un shock de desapalancamiento, que ya les voy a contar un poco más tarde a qué me refiero. Voy a pasar muy rápido por la literatura porque no voy a tener tiempo, pero principalmente nos vamos a basar en el trabajo de Paravicini, Rapoport y coautores, que tratan de estudiar digamos, el impacto de la crisis financiera en Perú. Nosotros vamos a tratar de, digamos, enfocarnos en estudiar las dinámicas de comercio internacional en una economía emergente durante una crisis local, digamos, durante un sandstorm local, y nos queremos enfocar en el rol del crédito en moneda extranjera y los posibles efectos en las hojas de balance. Bueno, creo que el contexto macroeconómico para todos es estamos bastante familiarizados. En el panel de la izquierda lo que van a encontrar es el cambio en el resultado de cuenta corriente como porcentaje del PBI. Entonces lo que se puede ver es que a partir del segundo semestre del 2018 hay una fuerte reversión, es decir, que el balance cuenta corriente mejoró sustantivamente. Y en el panel de la derecha lo que se encuentra es el riesgo de default o una idea de, no me sale la palabra ahora, de riesgo país, digamos, que comienza a subir persistentemente a partir de dicha fecha. Ahora lo último que voy a usar como motivación es, en el panel de la izquierda se ve una gran depreciación real, entre 30 y 40%, dependiendo del socio comercial, a partir de abril de 2018.
Pero lo que se ve en la derecha es un índice de exportaciones en cantidades, que se ve una moderada expansión a partir después de dicha depreciación. Hay que tener en cuenta la sequía, pero si, digamos, utilizamos otras medidas de exportaciones, los resultados van a ser muy parecidos. Bueno, les voy a contar básicamente los datos con los que contamos y vamos a hacer un matching entre tres bases de datos. Hacemos un matching entre las hojas de balance de los bancos, a nivel bastante detallado. Vamos a hacer un matching esto con el registro de créditos, en donde al nivel de firma, banco, tipo de moneda y tipo de préstamo. Entonces podemos ver si el préstamo es para financiación de exportaciones, capital de trabajo, etc. Y por último lo matchamos con una base de datos de aduana, en donde podemos ver las firmas que exportan, los destinos de exportación y los productos exportados, incluso hasta 12 dígitos. Bueno, ¿cuál es el principal problema empírico o desafío al que nos encontramos? Bueno, es que el crédito, o la oferta de crédito, es una variable de equilibrio, ¿sí? Entonces, necesitamos alguna manera de encontrar una variación exógena o una variación en la oferta de crédito, ¿sí? Entonces, lo que vamos a usar, el primer pilar de nuestra identificación, es utilizar la hoja de balance de los bancos. Vamos a tratar, o lo que vemos en los datos es que los bancos van a diferir en su exposición al riesgo soberano antes de la crisis. Y diferentes firmas van a financiarse de distintos bancos que tienen distintas exposiciones antes de la crisis. Pero ¿qué pasa si hay un matching que no es completamente aleatorio entre firmas, bancos y a dónde exportan estas firmas? Entonces el segundo pilar de nuestra identificación, y acá estamos siguiendo la identificación del paper de Paravicini, Rapoport y sus coautores, es que vamos a comparar exportaciones del mismo producto al mismo destino. Entonces queremos, digamos, de alguna manera chupar toda la heterogeneidad en el cross-section y quedarnos, vamos a querer comparar exportaciones del mismo producto, mismo destino, para dos firmas, una afectada, una que se financia con un banco más expuesto al riesgo soberano y otra con menor exposición. Bueno, digamos, ¿cuál es nuestra especificación empírica? Bueno, acá lo que tenemos son las exportaciones de la firma I del producto P al destino D en el periodo T, y lo que tenemos como variables explicativas, vamos a ver, digamos, el cambio en la oferta de crédito, que esta es la variable que vamos a instrumentar, efectos fijos, firma, producto, destino, y efectos fijos temporales, digamos, tiempo, producto, destino. Entonces, ¿cómo vamos a construir nuestro instrumento? Bueno, nuestro instrumento va a tener dos componentes. Entonces, vamos a tener va a ser una función no lineal de la exposición al riesgo soberano de la firma, y a la vez contarles cómo construimos esta variable, y vamos a tener una variable temporal indicativa que lo único que nos va a decir es si estamos antes o durante la crisis. Entonces, lo que vamos a hacer es partir el tiempo en dos ventanas temporales, una antes de la crisis y otra después de la crisis. En general vamos a jugar con distintas ventanas temporales entre 6, 12 o 15 meses antes y después de la crisis, y a la hora de medir la exposición de cada firma al riesgo soberano, vamos a tomar la exposición de cada banco de la Argentina al riesgo soberano, que hay distintas medidas, pero lo vamos a ver como la fracción de sus activos que cuentan que son títulos de deuda, y para llevarlo al nivel firma los vamos a ponderar por, digamos, el share de cada firma de su crédito con cada banco. Entonces, y una última cosa que quiero señalar es que, de nuevo, hay muchas medidas de exposición al riesgo soberano que podríamos utilizar, pero, digamos, podemos utilizar, por ejemplo, total de deuda pública, total de deuda o, digamos, activos que sean letras del Banco Central o letras en dólares, y lo que encontramos es que para todas estas especificaciones nuestros resultados parecen ser robustos. Y de nuevo, por último, agregamos efectos fijos, firma, producto, destino, y efectos fijos de destino, producto, tiempo, para poder controlar por todos los otros factores que puedan explicar variaciones
en las exportaciones que no sean del lado financiero. Entonces acá les mostramos los resultados de la primera y segunda etapa. Entonces, en la primera columna, lo que van a ver es, digamos, el cambio en el crédito a la firma I entre antes y después de la crisis, y lo que utilizamos como variables explicativas va a ser la exposición al riesgo soberano de, digamos, títulos de deuda en dólares, y utilizamos una función cuadrática, y lo que encontramos es una relación de una U invertida. Es decir, a medida que cada vez los bancos se financian más con deuda digamos, a mayor exposición de los bancos a deuda soberana, se ve un menor crecimiento del financiamiento a las firmas. Y en la columna 2 y en la columna 3 lo que vemos es, digamos, corriendo una regresión OLS simple o utilizar la segunda etapa de nuestro enfoque de variables instrumentales. Y lo que este coeficiente en rojo lo que nos está diciendo es que una caída del 1% en la oferta de deuda bancaria en dólares lleva a una caída en las exportaciones de 0,7%. Y este coeficiente está más o menos en línea con los... Sí. Algo menos de 5 minutos. Perfecto, ya voy corriendo. Pero básicamente lo que nos está diciendo es que este coeficiente está más o menos en línea con lo que se ve en la literatura. Es un poquito más grande, pero estamos más o menos en línea. Bueno, y por último les voy a contar el modelo. Tengo 5 minutos, así que no les puedo contar mucho, pero básicamente es un modelo donde hay entrepreneurs heterogéneos y va a haber costos fijos de exportar. Entonces va a haber pocas firmas exportando y va a haber una gran dispersión de exportaciones a nivel firma. Y este Q y J va a ser la producción de la producción de la firma I al destino J. Las empresas o las firmas de esta economía van a diferir en su nivel de productividad, y su producción se va a basar en capital, insumos importados y empleo. Uno de los instrumentos o uno de otros ingredientes que usamos en el modelo es que vamos a introducir markups variables. Entonces esto lo hacemos a través de una función de demanda lineal bastante simple. Podemos siempre, digamos, hay funciones de utilidad o preferencias que nos dan este tipo de demandas. Y por último, lo que vamos a introducir es un working capital y collateral constraint, en el sentido que la capacidad de endeudamiento de las firmas netas de su working capital va a ser una función, o sea, van a tener una cota inferior que va a ser una cierta fracción de su valor de capital. Entonces, digamos, los ingredientes principales del modelo es que las firmas van a tener que financiar una parte de sus costos variables, es decir, cierta parte de los salarios que tienen que pagar a los trabajadores van a tener que ser pagados en anticipación, y principalmente van a tener que pagar completamente antes de producir digamos, los salarios que están destinados a trabajadores en las líneas de exportación, los costos fijos F de exportación, los costos SUNCOS, los costos hundidos de exportación, y todo lo que tenga que ver con insumos importados. Entonces, por último, el modelo va a tener una decisión estática y un problema dinámico. Ya, dado que me estoy quedando sin tiempo, básicamente lo que les voy a mostrar es qué pasa cuando la restricción financiera se vuelve binding. ¿Sí? Es que la restricción financiera se cumple con igualdad. Entonces, esto va a afectar las decisiones de exportación e importación en 3 distintos márgenes. Uno va a ser el margen intensivo. Esto significa que las firmas van a producir debajo de su escala óptima, entonces van a reducir sus niveles de producción. Esto también va a afectar el margen extensivo, es decir, va a haber empresas que van a dejar de exportar dada la mayor restricción financiera. Esto es porque parte de esos costos fijos de exportar se tienen que financiar como working capital. Entonces, si suben los costos de financiamiento, ahí va a haber empresas que van a dejar de exportar. Entonces, esto significa que los activos van a tener un costo de oportunidad. Y por último, lo que vamos a ver es que como hay marcas variables y el nivel o el costo de oportunidad de los activos sube, va a haber firmas que van a cambiar
su cartera de exportación. Entonces, dado que exportar es más caro que producir para el mercado doméstico, lo que vamos a ver es que ciertas firmas, incluso grandes firmas exportadoras, van a querer salir de ciertos mercados de exportación. Dado que me estoy quedando sin tiempo, no sé cuánto más contarles, pero básicamente lo que se ve acá es que, tomando en dos dimensiones, digamos, productividad y assets, o en el sentido de su stock de capital, va a haber 4 regiones. Una región negra, que es donde va a haber empresas que son poco productivas, pero muy ricas, que no exportan y no están restringidas. Va a haber una región 2, en verde, que son empresas que exportan, pero que no exportan, pero están restringidas, digamos, financieramente. Una región más rojo oscuro, que son empresas que exportan y están restringidas. Y por último, una región de empresas que exportan y no tienen ninguna restricción financiera. Como me estoy quedando sin tiempo, no les voy a poder mostrar el resto del fit del modelo. Así que créanme que el modelo hace un buen fit de los datos. Y por último, lo que les quiero contar es que queremos mostrar que en crisis financieras están asociadas a una caída en la oferta del crédito en moneda extranjera. Esto parece que encontramos de la evidencia causal de que esto lleva a un menor crecimiento de las exportaciones. Construimos un modelo de desapalancamiento de firmas heterogéneas con restricciones financieras, y las extensiones que ya estamos trabajando, una es en donde introducir cierto componente de productividad endógena y introducir riesgo soberano y bancos. Muchas gracias, Santiago. Buenísimo. Y ahí tenéis varias preguntas en el chat, si querés ir revisando. Enseguida charlamos un poco de eso. Y ahora ya nomás empieza nuestro tercer speaker, Francisco, que viene del Fondo Monetario, y también hablarnos sobre cuestiones más macros, súper interesante. Bueno, Francisco, todo tuyo la pantalla. Hoy les quiero contar de este paper que estoy escribiendo con mi amigo Rubén Costadinos, que está en McMaster, en Canadá. ¿Sí? Y por supuesto, nada de lo que les voy a decir es la opinión oficial del Fondo Monetario, ni nada parecido, solamente nosotros dos. Entonces, en este paper tenemos como una pregunta que francamente es enorme, ¿sí? Y nuestra pregunta es la siguiente. Los gobiernos todo el tiempo andan haciendo anuncios sobre su política futura, ¿sí? Y como resultado uno ve que las creencias de distintos actores de la economía son afectadas por estos anuncios. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo funciona este mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo de los anuncios afectando las creencias? ¿Sí? Es una cuestión extremadamente amplia, ¿sí? Y si uno mira la literatura, los modelos macro que en general escribimos o leemos o nos gustan, ¿sí?, tienden a pensar este tipo de preguntas de tres formas, dependiendo de los supuestos sobre qué es lo que los gobiernos pueden comprometerse a hacer en el futuro, ¿sí? Entonces puede ser que el gobierno pueda elegir toda su política futura y, de hecho, elegir las expectativas del sector privado directamente, en el caso del commitment, ¿sí? Entonces, en ese caso, la credibilidad de los anuncios ni siquiera está en cuestión, ¿sí? El gobierno elige las expectativas directamente. Puede ser que haya un juego entre el gobierno y el sector privado que decida qué es lo que va a hacer en el futuro. En ese caso el gobierno puede prometer cosas, pero todo el mundo sabe que en el futuro el gobierno no va a tener no va a sentir ninguna obligación de hacer lo que dijo que iba a hacer, simplemente porque puede reoptimizarse. Entonces tampoco va a funcionar. También hay unos híbridos en la literatura que por distintos motivos terminan no siendo del todo satisfactorios, ¿sí? Entonces, simplemente déjenme decir lo que vamos a hacer nosotros, que es que vamos a intentar tener una teoría sobre qué es la credibilidad, que no se aleje del paradigma de expectativas racionales demasiado. ¿Sí? Voy a ser un poquito más claro sobre qué quiere decir demasiado en este contexto. Lo que vamos a hacer ahí es donde entra Ruben, que es el experto en teoría de juegos. ¿Sí? Vamos a utilizar estas nociones, ¿no?, que vienen de la literatura de teoría de juegos, que es acerca del concepto de reputación. ¿Sí? Y en los próximos 8 o 10 minutos voy a intentar convencerlos de que en este cuarto lugar podemos poner un poquito más de expectativa. ¿Sí? Entonces, como les decía antes, la pregunta es extremadamente amplia y vamos a intentar fijar ideas un poquito. Entonces, para eso vamos a considerar una aplicación específica de esta pregunta, ¿sí?, que va a ser el caso de metas de inflación, ¿sí?, o planes de desinflación. Entonces, la forma en que va a funcionar nuestro modelo va a ser, como les decía, arbitrando el concepto de reputación de otra gente. ¿Sí? La forma en que va a funcionar la reputación en este mundo va a ser que va a haber un gobierno, o planner, o banco central, voy a usar las 3 palabras, que la mayor parte del tiempo, o con alta probabilidad, digamos, va
de un tipo racional, que comprende cómo funciona la economía, que toma decisiones racionalmente, ¿sí? Pero que con cierta probabilidad puede ser uno de estos otros tipos, que vamos a llamar tipos obstinados o locos directamente, ¿sí? Y los tipos locos lo que tienen es que cada uno de estos tipos tiene, su nombre es un plan de metas de inflación, ¿sí? Y entonces, si el planner ocurre que es uno de estos tipos obstinados y tiene un plan de inflación, eso es lo que va a anunciar que va a hacer y eso es lo que va a hacer, ¿sí? No optimizan, no piensan, no hacen nada. Ahora, la acción viene porque el planner, cuando es el tipo racional, entiende que están estos otros tipos como posibilidades, ¿sí? Entonces, cuando el gobierno, el planner, anuncia sus metas, si es el tipo racional, va a entender las dinámicas de la reputación que van a ocurrir en el equilibrio del juego en el futuro, ¿sí? Muy bien. Nuestro resultado principal de incorporar todas estas consideraciones va a ser que nuestro planner va a querer implementar una desinflación gradual, ¿sí? En el sentido de lo que quiero decir con esto es que va a elegir un plan, ¿sí?, que va a iniciarse con un nivel de inflación más alto que el nivel al que va a converger en el largo plazo, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero decirles es que, a diferencia de otras literaturas que piensan estas preguntas, nuestro resultado no va a depender de inercia ni de efectos reales, simplemente va a ser un artificio de los incentivos que se van a generar, ¿sí? Y un poco la clave que les quiero ir anticipando es que vamos a poder distinguir el concepto de reputación del concepto de credibilidad, ¿sí? Estas cosas van a ser distintas, ¿sí? Entonces, de alguna forma, más reputación va a crear más credibilidad, pero la clave, ¿no? Es el motivo por el cual esta idea de reputación prendió en el mundo de la teoría de juegos, es que si uno toma el límite con la reputación tendiendo a cero, la credibilidad no desaparece, ¿sí? Entonces esta va a ser como nuestra clave. Vamos a estudiar límites de la reputación yendo a cero, en el cual todavía va a haber efectos, ¿sí? Entonces, como que nuestra historia al final del día va a ser que el plan al Banco Central le pone valor al hecho de que el sector privado crea que está siguiendo un plan. Y entonces tiene un incentivo a seguir el plan para mantener la ficción viva, ¿no es cierto? Y lo que es clave es que, esto es lo que decía recién, el incentivo a mantener la ficción viva y a cumplir el plan no necesita que la reputación sea particularmente alta, ¿sí? Entonces esto va a aparecer en la ecuación de Bellman que les voy a mostrar. La otra cosa importante es que la fuerza del incentivo depende de todo el plan de metas, ¿sí? Depende de las metas que uno tiene para hoy, pero también de toda la estructura de metas que tiene hacia el futuro. Finalmente, hasta acá todo lo que les describí recién podía ser la descripción de algunos papers en los 80, ¿sí? Nosotros nos vamos a distinguir por un supuesto que parece técnico y como una especie de pequeñez, pero termina siendo extremadamente importante, que es que vamos a suponer que el gobierno, cuando viene el momento de elegir la inflación, no la puede controlar perfectamente. Va a haber algún tipo de shocks ex post que va a hacer que la inflación realizada no sea información exacta sobre qué fue lo que el gobierno intentó hacer, ¿sí? Esto va a permitir que la reputación no sea 0 o 1, sino una variable continua. Entonces, de ahí va a venir muchos efectos. Esto va a hacer que va a romper la barrera entre planes creíbles y planes no creíbles, que es lo que encuentran en estos papers de los 80, y nosotros vamos a tener planes más creíbles que otros, ¿cierto? Entonces, tanto el hecho de que el incentivo a mantener el plan depende del plan en su conjunto, y el hecho de que hay planes más creíbles que otros, lo que habilita un trade-off entre mejores planes y planes más creíbles, ¿sí? Estas dos cuestiones van a ser los motivos por el cual el plan elige el gradualismo. Entonces déjenme mostrar ese modelo muy rápidamente, simplemente como para fijar un poquito las ideas si no se atraen en el aire, y que vean que de hecho no estamos haciendo nada extraño, si quieren. Entonces vamos a tener un gobierno que va a tener una función objetivo que encuentra pérdidas cuando el nivel de producto está lejos de un cierto nivel target, ¿no? Y estrella, y también tiene una pérdida cuando hay inflación en la economía. Esto es súper estándar, esta es la aproximación de segundo orden de la función de bienestar del modelo neokeynesiano estándar. El gobierno va a elegir, como les decía, va a intentar afectar la inflación sujeto a una curva de Phillips que dice que, dadas las expectativas para la inflación futura, más inflación hoy es más producto hoy, ¿sí? Y finalmente está este supuesto que parece trivial, pero que termina siendo importante, que es el hecho de que el gobierno, en vez de elegir la tasa de inflación, elige esta variable G, y después la inflación es G más un shock epsilon, ¿sí? De distribución fija y de energía. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona la reputación en este modelo tan estándar? La reputación funciona de esta siguiente manera. Vamos a pensar que, como les decía, el planner puede ser el tipo racional que optimiza y entre todo, o puede ser unos tipos obstinados que tienen un plan en mente y lo cumplen, ¿sí? Los tipos obstinados vienen con distintos sabores, ¿no? Vienen indexados por un nivel de inflación inicial a 0,
un nivel de inflación de largo plazo y una tasa de decaimiento que dice cuán rápido convergen de la tasa de inflación inicial a la inflación de largo plazo. Entonces, esta sería como todas las posibles metas de inflación que el gobierno puede anunciar, que corresponde a todos los tipos obstinados que existen. Uno puede arrancar de donde quiera, puede converger hacia donde quiera y puede ir a la velocidad que quiera, hacia arriba, hacia abajo o constante en el tiempo, ¿no? Todas esas son las posibilidades que permitimos. Entonces, la forma en que vamos a pensar el mundo es que a tiempo cero, al principio del juego, va a haber un anuncio de metas. Si el planner es del tipo loco, vamos a llamarlo el tipo C, va a decir su nombre, digamos, va a anunciar el tipo que corresponde con él. ¿Sí? Si el planner es el tipo racional, puede elegir en principio cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, el sector privado, al observar un anuncio de inflación, de metas, de un plan C, lo que va a entender va a ser que este plan puede haber venido del obstinado de tipo C, o puede haber venido del tipo racional, pero nada más, ¿no? Los obstinados de otros tipos no pueden anunciar tipos que no son. Entonces, ese es como el primer momento del juego. Luego la economía se inicializa y en cada periodo el gobierno elige la inflación, ¿sí? Afecta la inflación. Entonces, el periodo T hay un anuncio, el A de T son el target, la meta de inflación para el momento T, dado el plan que estamos siguiendo. Desde vuelta, si el planner ocurre que es el tipo obstinado, va a elegir su G igual a lo que toca hacer para hoy. Si es el tipo racional, puede elegir cualquier cosa también. Muy bien. Entonces, dado esto, podemos pensar cómo es el equilibrio del juego, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para pensar esto, vamos a separar, vamos a hacer como dos instancias, ¿no? Primero, una instancia en la cual se ha anunciado un plan C, y entonces tenemos que preguntarnos cuál es el problema del tipo racional y cómo elige la inflación en cada momento del tiempo, dado que hay un plan C que ha sido anunciado. Y luego vamos a preguntarnos cómo se eligen los anuncios, ¿sí? Entonces, este es el problema, la ecuación de Bellman del tipo racional, cuando hay un anuncio, cuando hay un anuncio C, ¿sí? que entra un periodo con reputación P, que reputación va a ser la creencia del sector privado respecto de que el gobierno sea el tipo obstinado que fue anunciado. Entonces, 1 menos P es la probabilidad de ser racional, y donde A de vuelta es lo que corresponde, la meta para hoy, ¿sí? Entonces, no voy a darles mucho detalle, pero una cosa que termina siendo importante es cuando uno escribe la curva de Phillips, ¿sí? Lo que le aparece es la inflación relacionada con el producto hoy y la inflación esperada, ¿sí? La inflación esperada depende de la evolución de la reputación P', ¿sí? Y en el primer caso, lo que se espera que haga, la meta literal, que es lo que se espera que haga el tipo obstinado, y en el segundo caso, lo que el sector privado espera que haga el tipo racional mañana, cuando le toque elegir con cierta reputación P' y cierta meta. Entonces, de alguna forma, las expectativas se montan sobre la estrategia del gobierno, la estrategia misma del gobierno, que también es parte del equipo. Ya quedan 4 minutos. Excelente. Francisco. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, al final, dadas todas estas consideraciones de cómo se elige la inflación, dado que hay un plan, lo que esto nos va a dar como un input es cómo el gobierno elige el anuncio que quiere hacer. Entonces, lo que va a hacer es va a resolver este problema para todos los anuncios que está considerando, ¿sí? Encontrar una especie de función de pérdida esperada en caso de haber anunciado cada uno de los anuncios, ¿sí? Que depende de la reputación con la que inicia, ¿sí? Y, bueno, por supuesto, cuál es el primer número que es su primera meta, ¿sí? Entonces, déjenme saltarme los detalles, pero la forma en que el equilibrio funciona es que si el gobierno anuncia muy frecuentemente un cierto plan, ese plan no va a ser extremadamente creíble, entonces va a empezar con una reputación más bien baja, y si anuncia un plan muy poco seguido, ese plan va a hacerlo empezar con reputación muy alta. Entonces, esto va a terminar equilibrando el valor de los planes y va a hacer que el gobierno sea indiferente entre todos los planes que sean anunciados. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros obtenemos como resultado de nuestro modelo es la distribución de anuncios en el equilibrio. Entonces, este es como el resultado principal, cuál es la distribución de los anuncios que estamos encontrando. Estoy mostrando aquí como función de, a la izquierda, el nivel de inflación inicial, y en el eje vertical, el nivel de inflación de largo plazo. ¿Sí? Entonces, nuestro proceso de gradualismo, ¿cómo hay que leerlo? Hay que leerlo pensando, por ejemplo, cuál es la probabilidad de anunciar un plan que tenga inflación al principio más alta que la inflación al final. Esa probabilidad es como 70%. Y de hecho, por ejemplo, la probabilidad de anunciar un plan que tenga inflación inicial 5 veces más alta que la inflación de largo plazo, todavía sigue siendo bastante alta, sigue siendo como casi 20%. Uno puede ver también en estos gráficos el efecto de la credibilidad imperfecta del gobierno. Lo pueden ver pensando que la inflación de largo plazo que el gobierno elige tiende a ser bastante alta. La probabilidad de elegir inflación de largo plazo igual a 0, que entre paréntesis es lo que haría el Panel Concomitant, ¿sí? El Ramsey,
¿sí? En nuestro caso, ve que es bastante azul, digamos, en el gráfico, y la probabilidad de elegir literalmente 0 es 1%. Muy bien. Entonces, mensaje de toda esta investigación es que el modelo de reproducción que importamos de la teoría de juegos, combinado con esta idea de control imperfecto de la inflación, ¿sí? Crea incentivos para generar una desinflación gradual. Y esto balancea como el trade-off entre planes más creíbles y planes que sean literalmente mejores en caso de ser perfectamente creíbles, ¿sí? Este modelo, como ya vieron, es extremadamente estilizado y no tiene un montón de cosas que uno querría utilizar en análisis empírico o para pensar política real, en el mundo real, digamos. Es simplemente una especie de... nuestro objetivo hasta ahora es marcar un marco que funcione, que da predicción. Tenemos un montón de extensiones que queremos hacer, cada una de ellas probablemente sea como previos posteriores, tal vez con otra gente. Déjenme cerrar aquí. Muchas gracias por escucharnos y ya contestaremos preguntas en el chat en un segundo. Bueno, excelente, perfecto timing todos los speakers, temas súper interesantes. Hay algunas preguntas en el chat. Francisco, vos ya tenés 2, pero como estás recibiendo el chat, si quieren empezamos, bueno, por Emiliano, que fue el primero que presentó. Emiliano, tenés unas 4 preguntas, según pude más o menos ver en el chat. Bueno, Emiliano, si querés abrir tu micrófono y... bueno, y el que quiera también participar. Bueno, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Está, perfecto. Bueno, respondo un poco a las preguntas. La primera, Federico, el objetivo... Bueno, la idea era analizar qué estándares existen para la documentación de estos modelos. Un poco también relacionado con las otras preguntas, ¿no? Que a falta de que exista alguna forma en la cual se documente y se pueda comunicar este tipo de modelos, se hacen bastante complicado para el que los lee por primera vez o para el que los lee por segunda vez o el que directamente se enfrenta a este tipo de modelos. Entonces, lo que hacemos es un análisis de la literatura que ha seguido los modelos basados en agentes de ciencias sociales y luego también en particular a este protocolo de documentación. Y encontramos que existen muchas similitudes, pero también algunas diferencias. Esas diferencias tienen que ver un poco con las subdisciplinas en las cuales se analizan este tipo de problemáticas, y también, o sea, que tienen también que ver con de dónde vienen este tipo de protocolos. O sea, este tipo de protocolos no se han generado en las ciencias sociales, sino que se han empezado a utilizar en la ecología, por ejemplo. Y luego, algunos trabajos que se han ido haciendo, lo que han intentado es ayornarlo para que se pueda trabajar en ciencias sociales. Igualmente, el desarrollo que ha tenido dentro de los modelos basados en agentes de ciencias sociales no ha sido demasiado grande. De hecho, algunas notas que son interesantes es, por ejemplo, qué temas, porque yo dije algunos temas que sí se trabajan con este tipo de protocolos y están bien documentados y todo, pero hay muchos temas que no. Por ejemplo, sobre inflación, que eso es un tema que a mí me interesa bastante. No hay modelos macro basados en agentes documentados de esta manera. No están perfectamente documentados o bastante prolijarmente documentados. Bueno, esa era un poco la idea. Lo que hicimos fue tomar de Scopus, que es una base de datos bastante buena en la cantidad de artículos, buena en el tipo de artículos, y a partir de eso es que los analizamos e intentamos encontrar relaciones entre esos artículos y extraer un poco más de información. Bien, no sé si iba por ahí un poco la pregunta, porque bueno, la idea sí, ver cómo se propaga, sí, cómo estos protocolos de documentación se han propagado y dentro de qué subdisciplinas. Agradezco la clarificación, gracias. Bueno, gracias. Luego, César, bueno, sí, que estamos cuantificando las propiedades de una red, claro, porque nuestra unidad de análisis perfectamente es el artículo o los autores y podemos encontrar vinculaciones entre esos, ¿no? O sea, entre los artículos que están citando esos artículos. Bien, entonces a partir de ahí podemos armar una red de cocitación, porque ahí los links son los artículos que se están citando, o por ejemplo,
los vínculos entre los autores de un determinado artículo, que hay que ver ahí cuáles son las propiedades, ¿no? Si la propiedad que estamos viendo en el vínculo es, que fue lo último que vimos en las redes de colaboración, es el país o el centro de investigación. También podemos analizar las palabras claves, qué tanto aparecen juntas, y eso es lo que nos permite encontrar links, y esos links los podemos generar una red a partir de todos esos links. Entonces eso es un poco lo que estamos haciendo, que sí, que está bien, que puede ser sobre el modelo basado en agentes o sobre cualquier otro tema. Y bueno, después, Tommy, sí, bueno, sí, lo que decís es cierto, ¿no? Que son complicados de difundir, un poco por esta cuestión que yo quería un poco presentar esta discusión, ¿no? Que pueden ser buenos para muchas cosas, pero eso también lo hace que sean complicados para la difusión, para la replicación, y etc. Pero bueno, para la interdisciplina son muy buenos, ver los fenómenos de interacción son súper buenos, pero también son complicados de trabajar en algunas cosas. Y bueno, Nicolás, sí, claro, o sea, analizar, cuando mostramos los journals, también ver una medida del impacto que tienen esos journals. Sí, eso también está bueno, ¿no? Porque tiene que ver no solamente con la cantidad de artículos que están en cada revista, sino también con el impacto que tienen. Sí, eso es súper razonable, y eso ya lo noté para tomarlo en cuenta. Gracias, Emiliano, muchas gracias. Sin ánimo de ser tirana, pero los tiempos lo son, así que le pido a Santi que siga unos 5 minutos más o menos. Tenés un montón de preguntas, porque bueno, Sí. obviamente las cosas interesantes despiertan muchas preguntas, todos tienen muchas preguntas, pero bueno, en 5 minutos tratemos de más o menos dejar contento a todo el mundo, igual Yo lo veo como con que la carreta, así que gracias. o Y es después, interesante o hice todo mal, que las dos son probables. Entonces, Gaby primero preguntó si los préstamos de los bancos a las firmas son en dólares o en pesos. Tenemos datos de los dos y corremos ambas especificaciones. Tratamos de ver todos los efectos y tratar de encontrar que del lado de los dólares, los préstamos en moneda extranjera es más fuerte, y eso es donde nos vamos o ese es el canal que queremos identificar como más relevante y que no ha sido expuesto por la literatura. Después, Luciano me preguntó si influye la transmisión de shocks del banco extranjero local. Sí, a ver, en la primera etapa también controlamos, digamos, por qué tipo de banco es. Si uno agarra la base como sale de la computadora, si querés tenés un montón de instituciones financieras que capaz, no sé, tenés aseguradoras o otras instituciones financieras que no son bancos, y dentro de los bancos tenés los bancos, digamos, locales, domésticos, o los que son domésticos capitalizados con fondos extranjeros. Lo que hacemos como un robustness check es sacamos algunas instituciones financieras que no son bancos, controlamos si el banco, digamos, por el grupo o tipo de banco con una variable dummy, y esto en general no cambia nada. Después, Fede nos preguntó sobre la exposición de bancos a riesgo soberano. Es relativamente baja, pero era bastante heterogénea across banks. Entonces me parece que ahí capaz estamos captando algo. Si el punto que nos haces sobre la liquidez en dólares también es muy interesante, porque es otro instrumento que tenemos que probamos es la liquidez en dólares antes de la crisis también. Entonces lo que ves es que hay una correlación ahí también entre bancos con menor liquidez en dólares en, digamos, el último trimestre de 2017 con su capacidad de préstamo después o durante la crisis. Y también es un punto en donde, digamos, la crisis no fue un salto discreto y se mantuvo en el tiempo, sino que fue algo que fue evolucionando. Entonces, por ahora lo que hicimos fue partir en estas dos ventanas y tratar de tomarlo como algo fijo. Y esto es principalmente porque las exportaciones, en primer lugar, son muy estacionales y son muy, digamos, lumpy en cierto sentido. Capaz una empresa exporta todos los años, pero exporta un mes al año, digamos. Y si yo lo voy partiendo en ventanas temporales más chiquitas, capaz yo veo un 0 y digo, salió de exportar. No, bueno, en verdad no está exportando. Entonces, para tratar de lidiar con eso, usamos esas ventanas.
de nuevo, eso es algo que deberíamos tomar en cuenta y cuando movemos las ventanas tratamos de tomar eso en cuenta, pero no es obvio. Y creo que a César le respondí por privado, creo que no había mucho hedging antes de la crisis. Y Gabriel, tengo que pensarlo un poco más, esa pregunta. Creo que no sé si lo que me querías preguntar es si de los bancos tiene un mix soberano con respecto a otros bancos donde se financian firmas que no son exportadoras. Sí, por ahí, o sea, si es exógeno, porque vos estás asumiendo que estás usando eso como instrumento exógeno, entonces la exposición a riesgo no tiene que estar correlacionada con las exportaciones. Con las exportaciones a nivel firma. A nivel firma, sí, y de match, firma banco. Ok, lo voy a pensar un poco más. O sea, yo soy el que más se encarga del modelo y tengo que hablarlo con Máximo un poco más. Pero sí, lo voy a tomar en cuenta. Así que ya le dejo el rol a Francisco. Muy bien, gracias. Bueno, Genial, gracias. Sí, primero tengo, César pregunta si la probabilidad de errar la inflación preferida depende de la inflación preferida misma, y por lo tanto si es más difícil que haya errores cuando la inflación es más baja, ¿no? Entonces, por la forma que escribimos el modelo, no estamos metiendo eso como un hecho de por sí, simplemente la inflación realizada, digamos, la inflación realizada menos lo que eligió el gobierno tiene una distribución I+D, entonces no importa qué nivel yo estoy intentando conseguir, la distribución de la inflación observada va a ser la misma. ¿Sí? Simplemente voy a correr como que corro la media. Simplemente. Ahora, sí es cierto que cuando al gobierno, dado un plan y dado un nivel de reputación, etcétera, cuando le toca hacer una inflación más baja, tiende a desviarse más hacia arriba. Con lo cual, bueno, porque tiene más ganancias de hacer eso. ¿No? Si la meta dice, hoy tenés que hacer el Nash, bueno, entonces ni siquiera le conviene ir para arriba. En cambio, si dice tiene que hacer inflación cero, por ahí sí se quiere desviar un poquito para arriba. Entonces, como es toda una historia de cuánto me quiero desviar en cada momento, termina siendo que es más fácil que haya... Uno observa más errores en equilibrio cuando la meta es más baja. Pero eso ocurre simplemente a través de cómo funciona el equilibrio. Después Luciano pregunta dice que el modelo, la desinflación de Volcker fue todo salvo gradual. Estoy muy de acuerdo con eso. Mi respuesta ahí es que nosotros compramos mucho con la idea del anuncio inicial. ¿Sí? El anuncio inicial pasaba de tener toda esta nube de posibilidades de cuáles son las posibles metas a establecer simplemente una dicotomía entre el gobierno racional y el que tiene esas metas que fueron anunciadas. Entonces, en el caso de Volcker había de hecho, había muchas idas y vueltas respecto de si realmente iban a hacer la desinflación, cuánto iban a tardar en hacerla, si la iban a mantener. No es que hubo un anuncio específico de, bueno, estas son las metas que vamos a tener de acá en más. De hecho, un paper que me gusta mucho de Goodfriend y King, en 2005, miran los anuncios del FOMC, tienen un montón de textos y se fijan exactamente cómo en las reuniones del board de la Fed, estaban todo el tiempo mirando, intentando descubrir cuánta credibilidad realmente tenían, mirando, por ejemplo, los precios de los bonos de largo plazo, tratando de inferir expectativas de inflación ahí, y trataban de calibrar su política en base a lo que pensaban que el sector privado estaba haciendo. Entonces, estas interacciones nosotros no las estamos teniendo porque como tenemos un anuncio al principio, eso nos compra muchísima disciplina en confusión del equilibrio, pero claramente eso es algo que nos gustaría poder pensar de alguna manera. Digamos, una respuesta rápida es que si uno intenta no poner el anuncio y mantener como keep track de todas estas posibilidades de metas que uno puede tener, el modelo explota, pero por ahí se puede hacer algo para intentar tener menos disciplina por el anuncio en el inicio. Esas son cosas que estamos trabajando en esto. Entonces, me parece que es una gran pregunta y quiero estar de acuerdo. Y finalmente, Federico me pregunta qué es lo que ocurre cuando durante el equilibrio algún shock hace perder credibilidad al gobierno. Yo respondería dos cosas a esto. La primera es que, bueno, como les decía al principio, nosotros queremos distinguir muy claramente reputación de credibilidad. ¿Sí? Pensamos que la credibilidad es una propiedad del plan en el momento de ser anunciado. Entonces, en ese sentido hay planes que son más creíbles que otros. Pero como nuestro modelo no termina
no nos sentimos muy cómodos pensando en la credibilidad del gobierno a medida que el plan está siendo implementado y sobre todo con identificar eso con la reputación, ¿sí? De hecho, nosotros estudiamos el límite con la reputación tendiendo a cero, ¿sí? Entonces en ese mundo, digamos, hay shocks que hacen que el desempeño sea más parecido o menos parecido a lo que el gobierno intentó hacer, y la reputación se mueve, digamos, en cualquiera de los estudios que miramos. Pero no terminamos estando como muy capacitados para decir, perdió credibilidad en un momento, digamos. Pero entonces, perdón, la pregunta que te quería hacer yo es, ¿un shock que cambia la reputación o no? ¿O la reputación es indógena? Sí, no, ahí voy a responder eso. Entonces, pero bueno, como en principio, como estamos considerando el límite, de hecho lo que nos ocurre es que la reputación en el equilibrio no se mueve muchísimo, porque ya empieza a ser empieza muy baja, y entonces los shocks no la hacen moverse muchísimo, aunque el gobierno entiende las posibilidades de que se mueva dependiendo de lo que va a elegir, etc. Pero dado eso, si uno considera el modelo, digamos, en situaciones en las cuales la reputación es alta y por lo tanto puede moverse fuertemente dependiendo de los shocks, una cosa que nos ocurre es que la pregunta, me parece, de lo que vas es cómo el gobierno va a elegir la inflación después de haber recibido un shock que le baje la reputación inesperadamente, ¿sí? Correcto. Y una cosa lo que nosotros encontramos es que cuando la reputación va hacia la pregunta es cuál es la forma de la función de cuánta inflación el gobierno elige, ¿sí? Como función de la reputación que tiene, ¿no? Y la forma de esa función, bueno, para empezar, no es monótona, ¿sí? Pero de alguna forma, cuando la reputación tiende a ser más baja, el gobierno tiene muchos incentivos. Uno de ellos es a intentar acercarse más a las metas para reconstruir la reputación que perdió, pero por otro lado también tiene el hecho de que cuando su reputación es peor, también no tiene tanto que ganar por acercarse a las metas, ¿sí? Entonces, bueno, la respuesta me parece que es más dependiendo de dónde esté. No tenemos una respuesta como incondicional, digamos. A este nivel es difícil decirte qué es lo que querría hacer. Es la respuesta que todo economista tiene que dar, ¿no? Depende. Sí, Nuestra bueno. palabra preferida. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a los tres, realmente un panel de lujo. Los esperamos a todos el 20 de noviembre para la edición de noviembre. Manden sus trabajos, acuérdense, ya somos una comunidad, estamos creciendo, vamos bien. Así que bueno, muchas gracias. Excelente todo. Y bueno, buen fin de semana. Y nos vemos pronto. Gracias a los expositores. Gracias. Adiós.